cierra los ojos por un momento. Imagina el crujir de la gravilla bajo tus zapatos en un callejón desierto. Siente ese aire frío que se cuela por el cuello de tu abrigo, un susurro húmedo que no viene del viento, sino de la sombra misma. Allí, donde la luz de la farola parpadea y se apaga, hay una silueta. Es una mujer, de vestido antiguo y elegante, que se desliza sin hacer ruido. Su cabello oscuro cae como un manto de noche, pero su rostro permanece en una penumbra impenetrable, como velado por una niebla perpetua. No corras todavía. Quédate un instante más en este silencio helado. Porque esta no es cualquier aparición. Esta es la dama tapada. Y si alguna noche te encuentras con ella, no dejes que te mire a los ojos. La leyenda nace en las calles empedradas de Quito colonial, cuando el siglo XVIII se cerraba como un pesado manto de superstición y fervor religioso. En esa ciudad de portales profundos y balcones de hierro forjado, donde el olor a cera de velas e incienso se mezclaba con el aroma húmedo de la piedra, el miedo era un habitante más. Las campanas de la compañía doblaban el toque de queda, y los hombres que recorrían las callejuelas después del anochecer lo hacían con el rosario en una mano y la otra firmemente agarrada a su capa. Era un mundo donde lo divino y lo demoníaco libraban una batalla silenciosa en cada esquina, y donde las historias de apariciones servían tanto de advertencia como de consuelo para los pecados de la carne. Fue en este escenario de susurros y sombras donde comenzó a tejerse la historia de un espectro que no era un simple fantasma, sino una prueba viviente, o más bien, moribunda, de una belleza maldita. Una entidad que no buscaba venganza, sino algo mucho más siniestro, la corrupción total del alma masculina. Se decía que era el espíritu de una mujer de alcurnia, cuyo pecado había sido tan grande que ni siquiera la muerte le permitía mostrar su rostro, condenada a seducir y arrastrar a los incautos hacia un abismo del que no había retorno. Y así, de los susurros de las misas de alba y las conversaciones ahogadas en las tabernas, emergió la figura que todos temían encontrar. La dama tapada. Su silueta era esbelta, envuelta siempre en un vestido de época, de terciopelo oscuro que parecía absorber la poca luz que había. Un velo denso, impenetrable, le cubría el rostro por completo, un misterio que desafiaba a cualquier hombre a intentar descifrar lo que ocultaba. De ella emanaba un perfume frío, a rosas marchitas y tierra recién removida, una fragancia que se le pegaba a la ropa y a la memoria durante días. Su voz era un susurro seductor, un hilo de plata que trepaba por el oído y prometía secretos inimaginables. Los primeros relatos llegaron de la mano de un borracho que juró, temblando de pánico a las puertas de un convento, haberla visto junto a la fuente de la Plaza Grande. Él, creyendo ver a una dama real, se acercó para ofrecerle su ayuda. Ella solo inclinó la cabeza, y por un instante, el velo pareció volverse traslúcido, mostrando solo un vacío oscuro y absoluto donde debería haber un rostro. El hombre huyó, y su cordura nunca volvió a ser la misma. Luego, durante una solemne procesión nocturna, varios fieles vieron como una figura elegante cruzaba la calle sin hacer ruido, deslizándose entre las antorchas como si fuera de humo. Las velas se apagaron a su paso, dejando un rastro de frío y un silencio pesado que ahogó los cánticos. Los abuelos, junto al fogón, comenzaron a advertir a sus nietos. No mires a la mujer sin rostro, decían. Si sientes su perfume en la noche, cierra los ojos y reza. Porque si ella se fija en ti, si logra que sientas lástima o curiosidad, ya no habrá vuelta atrás. Su aparición no era un susto, era una invitación. Una invitación a perder todo lo que eras. Era un joven músico, de nombre Tomás, quien una noche de niebla espesa regresaba a su casa tras tocar en una tertulia. Su camino lo llevaba por el angosto callejón de la soledad, donde las paredes rezumaban humedad y el eco de sus propios pasos sonaba a persecución. Fue entonces cuando la vio, recostada contra la piedra, como una figura tallada en la penumbra. La fascinación fue instantánea, un imán que le atrajo hacia ella a pesar del gélido instinto que le gritaba huir. Su vestido era de un azul profundo, casi negro, y el velo sobre su rostro se movía levemente, como respirado desde dentro. «¿Podrías ayudarme, caballero?», susurró ella, y su voz fue como una melodía que su violín ansiaba capturar. Tomás, hechizado, asintió. Ella extendió una mano, enguantada y pálida. Al tomarla, un escalofrío mortal le recorrió el brazo, un frío que no era del aire, sino de la tumba. «Quiero que veas mi verdadero ser», murmuró la dama, y con lentitud deliberada, comenzó a levantar el velo. Tomás contuvo la respiración, esperando una belleza celestial o una horrible deformidad. Pero no fue ni una cosa ni la otra. Bajo el encaje no había nada. Solo un vacío absoluto, una oscuridad que no era ausencia de luz, sino una presencia activa, un abismo que succionaba la luz, el sonido y la esperanza. No había rostro, ni cráneo, ni rasgos, solo la nada hecha persona. Un grito se ahogó en la garganta de Tomás, convertido en un jadeo silencioso. Sintió como su propia mente se desgarraba, incapaz de procesar el horror de la nada con forma de mujer.
La figura soltó su mano y se desvaneció en la niebla, dejándolo solo. Al día siguiente, encontraron a Tomás acurrucado en el mismo callejón. Sus ojos, ahora vacíos y vidriosos, ya no reconocían a nadie. Un hilillo de baba le corría por la barbilla y solo balbuceaba, una y otra vez, la nada, la nada. No hubo muerte física, pero todo lo que había sido Tomás, el músico, el soñador, había sido borrado. Su alma se había perdido para siempre en el vacío que una vez fue un rostro. Con los años, la leyenda se enriqueció como un vino amargo, tomando distintos sabores de desgracia. Algunos ancianos en los mercados cuentan que era una joven de la alta sociedad, tan vanidosa que juró que ningún hombre era digno de ver su belleza, y por ese pecado de soberbia, Dios la condenó a nunca mostrar su rostro, condenada a vagar para que todos la desearan, pero nadie la poseyera. Otros, en cambio, susurran una historia de amor trágico, una novia traicionada la noche de su boda, que se arrojó al río Machángara con su velo puesto, y ahora busca a su amante entre los vivos para arrastrarlo con ella a las frías profundidades. En los archivos de crónicas quiteñas se menciona de pasada a una tal doña Elvira de la Torre, una noble del siglo XVIII de la que se dice hizo un pacto para conservar su juventud eternamente, un pacto que salió terriblemente mal. El mito se adapta, se transforma, pero su esencia permanece. En el presente, los relatos persisten con una inquietante vigencia. Un taxista que recorre la avenida Granados jura que una noche de lluvia recogió a una mujer con un vestido antiguo y mojado. Le dio una dirección en el centro histórico, pero cuando llegaron al lugar, el asiento trasero estaba vacío, solo impregnado de un fuerte olor a rosas podridas. Una estudiante que caminaba por las escalinatas de la basílica, al caer la tarde, vio a una figura sentada en un banco, llorando tras su velo. Cuando se acercó para consolarla, una mano helada le tocó la muñeca y una voz le dijo «No llores por mí», antes de desvanecerse en el aire, dejando a la joven con un frío interior que duró semanas. La dama tapada ya no es solo una historia del pasado, es un eco que resuena en el presente, un recordatorio de que algunas maldiciones nunca mueren, solo cambian de dirección. Más allá del simple susto, la dama tapada es un espejo oscuro de nuestros propios abismos. Su figura es una advertencia ancestral sobre los peligros de la curiosidad obsesiva y el deseo que roza lo autodestructivo. Es la encarnación de todo lo que no debe ser visto, de los secretos que, una vez revelados, pueden quebrar una mente para siempre. Psicológicamente, habla de ese impulso humano por descifrar lo prohibido, aun sabiendo que el conocimiento tiene un precio que a veces no estamos dispuestos a pagar. Culturalmente, es un símbolo profundamente ambiguo. Por un lado, puede leerse como una figura que castiga la lujuria y la arrogancia masculina, un espíritu que devuelve con horror la mirada lasciva de los hombres. Pero por otro, es un fantasma profundamente trágico. Su velo perpetuo la convierte en la metáfora perfecta de las mujeres silenciadas por la historia, aquellas cuya identidad, voz y rostro fueron borrados por las convenciones, los pecados ajenos o su propia rebeldía. Su maldición no es solo suya, es un eco de todas las que fueron tapadas, ocultadas, convertidas en espectros sin nombre en los anales del tiempo. Quizás la verdadera enseñanza de esta leyenda no es que huyamos de las sombras, sino que entendamos que algunas preguntas no deben responderse, y algunos velos no deben correrse. Porque el horror no siempre es un monstruo con garras, a veces, es la elegancia silenciosa de una figura en la noche, que nos recuerda que en nuestro mundo, aún hoy, hay verdades tan dolorosas y vacíos tan absolutos, que es preferible seguir caminando, sin voltear, dejando que el misterio permanezca intacto. Así que, cuando la noche caiga de nuevo sobre tu ciudad y te encuentres caminando solo, recuerda este relato. Siente el frío que no es del viento, mira las sombras que se mueven con una elegancia antinatural. Si en la esquina más solitaria, una silueta esbelta y un vestido oscuro captan tu mirada, si un perfume a rosas muertas flota en el aire, resiste la tentación. No te acerques. No dejes que el susurro de plata te hable al oído. Y por nada del mundo, repito, por nada del mundo, dejes que esa mujer levante su velo para ti. Porque algunas puertas, una vez abiertas, ya no pueden cerrarse. Y algunos horrores, una vez vistos, no pueden olvidarse. Si la leyenda de la dama tapada resonó en tu interior, si logró que esta noche las sombras de tu habitación se vean un poco más densas, entonces Expediciones al Terror es tu refugio en la oscuridad. Suscríbete al canal y adéntrate con nosotros en los abismos donde habitan las leyendas. Cuéntanos en los comentarios si en tu país existe un espectro similar, o si alguna vez has sentido esa presencia gélida a tu espalda en un callejón desierto. La noche es grande y está llena de secretos. Nosotros seguiremos explorándolos, porque el misterio jamás duerme. Hasta la próxima expedición.